Alerta en Bolivia. Argentina suspende pagos por harina. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy te voy a hablar de un tema que ha causado mucha polémica y controversia en Sudamérica y que tiene que ver con la harina. Sí, has oído bien, la harina, ese producto tan básico y tan necesario para hacer el pan, las empanadas, las tortillas y tantas cosas ricas. Pues resulta que la harina se ha convertido en un bien escaso y caro en Bolivia, debido a una decisión del presidente de Argentina, Javier Milei, que ha cortado el suministro de harina hacia el país vecino. ¿Por qué lo ha hecho? ¿Qué consecuencias ha tenido? ¿Qué opinan los bolivianos y los argentinos al respecto? ¿Hay alguna solución posible? Todo esto y más te lo voy a comentar en este video, así que quédate hasta el final porque te vas a sorprender. Y recuerda, si te gusta, dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de lo que subimos. Vamos allá. La harina es un producto esencial para la dieta de los bolivianos, que la utilizan para elaborar el pan y las empanadas, entre otros alimentos. El pan es el alimento más consumido en Bolivia, con un promedio de 90 kilos por persona al año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Las empanadas son otro plato típico y popular que se rellenan de carne, queso, verduras y dulce, y que se comen en cualquier momento del día. La harina también se usa para hacer otros productos como la sopa de maní, el pastel de queso, los buñuelos o el cuñapé, que son parte de la gastronomía boliviana. Sin embargo, Bolivia no produce suficiente harina para abastecer su demanda interna, por lo que depende de las importaciones, principalmente de Argentina, que le provee el 88% de su consumo. Argentina es el mayor productor y exportador de harina de trigo de Sudamérica, con una producción de 18 millones de toneladas al año, según datos de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Argentina exporta harina a más de 40 países, entre los que se encuentra Brasil, Chile, Perú, Colombia, Ecuador y Venezuela, además de Bolivia. La harina argentina es de buena calidad y de bajo precio, lo que la hace muy atractiva para los países importadores. Sin embargo, desde que Milei asumió el poder en Argentina en diciembre de 2023, esta situación cambió radicalmente. Milei es un economista y político de ideología liberal que ganó las elecciones con el 56% de los votos. Milei se presentó como el salvador de la economía argentina, que estaba sumida en una profunda crisis por el manejo irresponsable del gobierno anterior. Prometió aplicar un plan de ajuste fiscal, monetario y cambiario que redujera el gasto público, el déficit de la inflación y la deuda externa, y que recuperara la confianza de los inversores y los mercados. También se mostró crítico con el rol del Estado y defendió la libertad individual, el libre mercado, la propiedad privada y el derecho a la autodefensa. Una de las primeras medidas que tomó Milei al asumir el cargo fue cortar el flujo de harina hacia Bolivia, argumentando que era una medida necesaria para sanear la economía argentina. Afirmó que no podía seguir subsidiando a Bolivia, que se aprovechaba de los bajos precios y de la libre circulación de la harina por la frontera, sin pagar los impuestos correspondientes. Milei exigió a Bolivia que pagara el precio justo por la harina, que incluía los costos de producción, transporte y tributación, o que buscara otro proveedor. Así de sencillo. Dijo que su prioridad era defender los intereses de los productores y los consumidores argentinos y que no iba a regalar la harina a nadie. También criticó al gobierno boliviano, al que acusó de ser socialista, populista y corrupto, y de no respetar la libertad y la democracia. Esta decisión de Milei provocó una escasez de harina en Bolivia que se tradujo en un aumento de los precios, una disminución de la calidad y la reducción de la oferta. Los bolivianos tuvieron que hacer largas filas para comprar harina, a veces sin éxito, o pagar precios exorbitantes que superaban los 100 bolivianos por kilo, cuando antes costaba 10. Los panaderos y los empanaderos tuvieron que cerrar sus negocios o subir los precios, lo que afectó a sus clientes y a sus ingresos. Los consumidores tuvieron que reducir su consumo de harina o sustituirla por otros productos, lo que alteró sus hábitos alimenticios y su salud. La crisis de la harina se convirtió en un problema social que generó malestar, indignación y protestas en la población boliviana, que culpó al gobierno de Milei de su situación. El gobierno boliviano, por su parte, reaccionó con dureza y acusó a Milei de ser un racista, un xenófobo y un fascista, que violaba los derechos humanos, el derecho internacional y la integración regional. El gobierno boliviano también buscó otras alternativas para abastecerse de harina, como Brasil, Paraguay y Chile, pero con dificultades logísticas y económicas. Brasil es el segundo mayor productor y exportador de harina de trigo de Sudamérica, con una producción de 6 millones de toneladas al año, según datos de la Compañía Nacional de Abastecimiento. Sin embargo, Brasil también tiene una alta demanda interna de harina y no puede cubrir toda la demanda de Bolivia.
Paraguay y Chile son países más pequeños y más lejanos, que tienen una producción y una exportación de harina más limitadas y que cobran precios mucho más altos. Además, Bolivia tiene que enfrentar los costos de transporte y los aranceles aduaneros que encarecen el precio final de la harina. La crisis de la harina en Bolivia ha tenido también un impacto político que ha afectado las relaciones entre ambos países. Bolivia y Argentina son países vecinos que comparten una frontera de más de 900 kilómetros y que tienen una larga historia de cooperación y amistad. Ambos países forman parte de la Comunidad Andina, del Mercosur y de la UNASUR, organismos de integración regional que buscan promover el comercio, el desarrollo y la paz en Sudamérica. Ambos países también tienen una importante población de origen indígena que comparte una cultura y una identidad en común. Sin embargo, la crisis de la harina ha generado un clima de tensión y hostilidad entre ambos países que ha llevado a la ruptura de los lazos comerciales y diplomáticos. A mi juicio, esta crisis se debe a una falta de entendimiento y de respeto mutuo entre gobiernos de ambos países, que han priorizado sus intereses particulares por encima del bienestar de sus pueblos. Creo que el gobierno de Milei ha cometido un error en cortar el suministro de harina a Bolivia, sin considerar el impacto que tendría en la economía, la alimentación y la salud de los bolivianos. Asimismo, considero que el gobierno de Milei ha actuado de forma unilateral y arbitraria, sin consultar ni negociar con el gobierno de Bolivia, ni con los organismos regionales, ni con la comunidad internacional. Creo que el gobierno de Milei ha mostrado una actitud soberbia y desafiante al insultar y desclasificar al gobierno de Bolivia y al ignorar las reclamaciones y las denuncias que ha recibido por su medida. Asimismo, creo que el gobierno de Bolivia también ha cometido un error al depender tanto de la harina argentina, sin tener una producción propia suficiente ni una diversificación de sus fuentes de abastecimiento. El gobierno de Bolivia ha actuado de forma reactiva y agresiva al acusar al gobierno de Milei de ser un racista, un xenófobo y un fascista, y al romper las relaciones comerciales y diplomáticas con Argentina. El gobierno de Bolivia también ha mostrado una actitud victimista y confrontativa al recurrir a los organismos internacionales y al movilizar a la población para presionar y condenar al gobierno de Milei. En conclusión, la crisis de la harina en Bolivia es un ejemplo de cómo una decisión económica puede tener un impacto social y político. La política liberal de Milei, que busca recuperar la economía argentina, ha afectado negativamente a la economía boliviana, que dependía de la harina argentina. Esto ha generado una escasez de harina en Bolivia que ha afectado la alimentación, el trabajo y la salud de los bolivianos. Esto ha provocado una protesta social en Bolivia que ha expresado su rechazo y su repudio a Milei. Esto ha desatado una crisis diplomática entre Bolivia y Argentina, que han roto sus relaciones comerciales y políticas. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado el video y que hayan aprendido algo nuevo. Les agradezco mucho su atención y les invito a que me sigan en mis redes sociales. Y por supuesto, no se olviden de dar like, compartir y suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Nos vemos en el próximo.